En lo más profundo de los Andes peruanos, en una aldea olvidada por el tiempo, vivía don Gregorio Quispe, un anciano de 78 años. Su piel curtida por el sol y los años estaba llena de arrugas profundas como los surcos de la tierra que había trabajado toda su vida. Sus ojos, pequeños y oscuros, parecían guardar los secretos de generaciones pasadas. Vestía siempre un poncho de lana marrón raído por el tiempo y un chullo tejido a mano que apenas cubría su cabello canoso. Don Gregorio era un hombre de pocas palabras, marcado por el dolor de haber perdido a su esposa e hijos hacía muchos años. La soledad era su única compañía y la gente del pueblo lo veía con respeto, pero también con recelo. Vivía en una humilde casa de adobe con un techo de paja, en la cima de una colina que dominaba el pueblo. Nadie sabía por qué había decidido vivir tan apartado, pero todos coincidían en que algo extraño rodeaba su hogar. Una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba cubierto por nubes densas y el viento aullaba como un lamento, don Gregorio recibió un inesperado regalo. Sobre la mesa de su casa, sin que él supiera cómo había llegado allí, apareció un equeco de cerámica, el tradicional dios de la abundancia andino. Era pequeño, con una gran sonrisa y brazos abiertos, cargado con pequeñas miniaturas de alimentos, dinero y objetos de la vida cotidiana. Pero había algo en él que no era normal. Sus ojos, en lugar de reflejar alegría, parecían esconder algo siniestro. Eran demasiado oscuros, casi como dos pozos sin fondo. El anciano sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No recordaba haber comprado esa figura ni haberla recibido de nadie. ¿Quién lo había dejado allí? Lo tomó con manos temblorosas y lo examinó de cerca. A pesar de su apariencia normal, había una sensación extraña al tocarlo, como si estuviera más caliente de lo que debería estar en aquella fría noche. Un mal presentimiento se apoderó de él. Pensó en deshacerse de la figura, pero algo en su interior lo detuvo. Esa misma noche, mientras dormía, un sonido lo despertó. Era un susurro, un murmullo apenas audible que parecía salir de la misma cerámica del equeco. Don Gregorio encendió una vela y con el corazón latiéndole con fuerza, miró la figura. Por un instante, creyó que sus ojos se habían movido. Se frotó los suyos, convencido de que era su imaginación. Se dijo a sí mismo que todo era producto del cansancio y volvió a dormir. Pero el susurro continuó. Los días siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Primero, don Gregorio encontró monedas de plata en su mesa al despertar. Luego, pequeños sacos de quinoa y maíz aparecieron en su cocina, aunque él no recordaba haberlos traído. Su chacra, que llevaba meses sin dar buenos frutos, empezó a florecer como nunca. En el pueblo, la gente comenzó a murmurar que el anciano había hecho un pacto con los espíritus de la montaña. Al principio, don Gregorio se sintió aliviado por la inesperada prosperidad, pero pronto entendió que nada en esta vida es gratis. Una noche, despertó sobresaltado con una sensación de asfixia. Intentó incorporarse, pero sintió un peso sobre su pecho. Abrió los ojos y vio con horror que el equeco estaba sentado sobre él. Su sonrisa era más amplia, más cruel. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y sus pequeñas manos parecían aferrarse a su piel. Con un grito de terror, lanzó la figura contra la pared, pero al instante siguiente, ésta volvió a aparecer en su mesa, intacta. El aire se volvió pesado y las sombras de su habitación parecían alargarse de forma antinatural. Un susurro profundo y gutural resonó en la habitación. Tú me aceptaste, ahora eres mío. Desde esa noche, los sueños de don Gregorio se convirtieron en pesadillas. Veía a su esposa e hijos, pero no como los recordaba, sino con rostros desencajados, como si estuvieran sufriendo. Lo llamaban desde la oscuridad, con voces deformadas, pidiéndole ayuda.
Cuando despertaba, el Ekeko siempre estaba más cerca de su cama, observándolo. Desesperado, decidió buscar ayuda. Fue a ver a la curandera del pueblo, doña Eulalia, una anciana sabia que conocía los secretos de las montañas. Al escuchar su historia, su rostro se ensombreció. Ese no es un Ekeko común, don Gregorio. Es un espíritu atrapado en la cerámica, uno que busca poseer a quien lo acepte en su hogar, dijo con voz grave. Debe deshacerse de él antes de que sea demasiado tarde. Don Gregorio intentó todo. Lo enterró lejos de su casa, lo arrojó al río, incluso trató de quemarlo, pero cada vez que regresaba a su hogar, la figura estaba ahí, esperándolo, intacta y con su macabra sonrisa aún más pronunciada. El pueblo comenzó a notar el deterioro del anciano. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y su semblante siempre temeroso. Nadie sabía lo que ocurría, pero las noches se llenaban con los gritos de don Gregorio, como si estuviera luchando con algo invisible. Una noche, en un último acto de desesperación, decidió hacer lo impensable. Tomó el Ekeko y lo llevó al centro de su chakra. Allí, cavó un hoyo profundo y lo enterró. Pero esta vez, en lugar de simplemente cubrirlo con tierra, se cortó la palma de la mano y dejó que su sangre goteara sobre la figura. Si quieres algo de mí, llévate mi vida, pero déjame en paz, susurró con voz quebrada. El viento se detuvo de golpe, el silencio fue absoluto. Luego, un grito espectral resonó en la noche, un alarido tan espeluznante que hasta los perros del pueblo comenzaron a aullar. Don Gregorio cayó de rodillas, sintiendo como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. El Ekeko comenzó a hundirse en la tierra, como si algo lo estuviera arrastrando a las profundidades. A la mañana siguiente, el anciano fue encontrado sin vida en su chakra, su rostro congelado en una expresión de horror. Nadie se atrevió a tocarlo, solo su sombra, proyectada en la tierra, parecía más alargada de lo normal, como si aún estuviera atrapado entre este mundo y el otro. Cuando los pobladores buscaron el Ekeko, no encontraron nada. Pero desde aquel día, cada vez que alguien pasaba por la casa de don Gregorio, juraban escuchar un murmullo débil en el viento, un susurro que decía, «No me olvides». Y cuando alguien se atrevía a mirar dentro de su abandonada casa, sobre la mesa polvorienta, siempre había un pequeño rastro de ceniza en la forma de una diminuta figura con los brazos abiertos y una sonrisa eterna. Suscríbete para más contenido similar.